Si nos ven o nos escuchan de forma habitual, saben que siempre hago referencia a la salud mental. No porque me toque a mí, digo de forma individual o personal o particular, sino porque entiendo que son temas que hay que tratar. Y más que nada viniendo de este año y medio, ¿no? También de encierro, lo charlamos a veces con Pablo Melicchio, nuestro psicólogo de confianza, pero a un nivel mucho más mundano y rutinario, que es lo que nos puede pasar en casa en este justamente año y medio de salud mental, de cómo estamos. Pero en realidad no es un tema que manifieste un problema grande, ¿sí? Que tiene que ver ya con casos de salud mental que se tratan en algunos lugares, como por ejemplo el Hospital Borda. Para hablar de esto y de la desmanicomialización, palabra complicada si las hay, y que tiene detrás un eje de redes muy complejo, teníamos ganas de hablar con alguien que nos pudiera orientar un poco más, que podamos hacer algunas preguntas al respecto. Quizás alguien que esté viéndonos ahora tiene algún familiar o un amigo o una amiga o un conocido que esté atravesando una especie de trastorno, ¿no? O tiene inconvenientes para acomodar esa salud mental y queremos profundizar un poco en el tema. Vamos a hablar con el doctor Ricardo Corral. Él es médico psiquiatra, es docente de la UBA, jefe del Departamento de Docencia e Investigación del Hospital Borda y nos está atendiendo ahora de forma muy gentil a esta hora de la tarde. Hola Ricardo, hola doctor Dani Jiménez por acá, muchísimas gracias. Buenas tardes, Dani. Buenas tardes a toda su audiencia. Estaba escuchando un poquito antes y la realidad es que salud mental es lo que ustedes hacen también, transportándonos a la música tan linda. Por ejemplo, me acuerdo de Velvet Underground, que es justamente, como usted decía, algo tan trascendente que fue en esa época, ¿no? Gloriosa. Yo soy un poco de esa edad, ¿no? De esa época. Sí, son cosas que yo decía hace un rato, ¿no? Como gran parte de lo que pasó en los 60, incluso con las corrientes psicoanalíticas, ¿no? Que también estaban muy en boga en la década del 60, que son momentos que ya no van a volver, de mucho descubrimiento, también de expansión de la mente. Y este es un tema, Ricardo, que a mí siempre me interesa tratar. Insisto, lo hacemos a un nivel mucho menor, que tiene que ver con esto, de cómo estamos nosotros con la cabecita después de 18 meses de encierro, la inestabilidad, bueno, cosas que por ahí no son preocupantes en un punto, quizás sí son estresantes, pero hay un tema que por ahí se escapa a nosotros y que ya tiene que ver con esos lugares que, viste, yo de chiquitito cuando pasaba por afuera o mis viejos tenían que hacer algo cerca del Borda o del Moyano, para mí había como una sensación extraña de qué es lo que sucede adentro, ¿viste? Es como que gente que está recluida ahí porque no podría estar afuera. Y uno se hace preguntas. Bueno, esta desmanicomialización justamente, ¿se puede estar afuera? ¿Cómo uno se reinserta? ¿Tenemos una visión equivocada? ¿Qué es lo que se dedica básicamente, digo, no en tu caso, pero digo, este tipo de sitios, ¿no? Lo que se conoce como psiquiátricos desde afuera, que creo que son rótulos que habría que cambiar también. Claro, muy bien. Bueno, esta oportunidad que nos da usted, Dani, y de llegar a toda la comunidad es importante porque justamente hay muchos prejuicios y los prejuicios, como usted sabe, están fundados en la ignorancia. Por eso nuestra misión como profesionales y ustedes como comunicadores es tratar de llegar un buen mensaje a nuestra sociedad. Porque justamente no existen esos lugares de las películas, ¿no? Usted está pasando hoy unas imágenes que realmente es algo totalmente diferente. Yo los invito a que vean lo que es el hospital. Yo he hecho un video ahí que está por YouTube, en mi canal de YouTube, pero que en realidad puedo invitar a todos los que quieran a concurrir para que vean lo que es realmente. Es un hospital, el Hospital Borda, como otros hospitales llamados así, manicomios Claro. o neuropsiquiátricos. Es una manera estigmatizante de hablar de un lugar que se ayuda a mucha gente, porque el primer prejuicio, ¿sabe cuál es, Dani? Que la gente cree que es un lugar donde es un lugar de encierro o carcelario. Y justamente no es así, porque le doy un ejemplo Sí. concreto. Yo cuando entré en el año 1983, ya hace 38 años, había 2.500 pacientes internados. Hoy hay solamente 400 y son pacientes que ingresan y en poco tiempo la mayoría se van de alta. Los que no se van de alta es por una cuestión total. Ahí está pasando justo mi video, lo estoy viendo. Gracias. No, por favor. Los que no se van de alta es porque en realidad hay un problema que la sociedad no ha resuelto, la sociedad, los funcionarios, la política sanitaria, que es desarrollar lugares adecuados para que vivan personas que no tienen lugar donde vivir, no tienen familia donde estar, y solamente esas personas que son un grupo pequeño, ya les digo, estamos hablando de 100 o 200 personas como mucho,
Así que no es lo que la gente supone. Por otro lado, también es importante señalar que la mayor actividad que hace el hospital, tanto el Borda como el Moyano como el Tobar García, son ambulatorias. Es decir, hay como 6.000 pacientes que van a consultar a consultorios externos, como van a un consultorio, y de esa manera reciben la mejor atención. Porque como usted bien dijo al principio, bueno, los tiempos han pasado, el conocimiento ha avanzado, se sabe mucho más y la terapéutica es mucho mejor. Así como se desarrolló la terapéutica para otras enfermedades, también pasó para las personas que tienen trastornos mentales. Ahora, Ricardo, esto por lo que vos estás diciendo también, supongo que tiene mucho que ver con justamente la contención familiar, porque, digo, gran parte o quienes están ahí en el hospital a día de hoy, por ahí debe ser gente también, y te lo pregunto desde la ignorancia, ¿no? Que no tiene alguien afuera. Digo, esa mano que sea No. familiar, la contención, el yo te sigo, te acompaño, vamos juntos, lo hacemos, porque me parece que ese es un factor que a veces es tremendo de entender, porque si estás solo es distinto. Si tenés una familia que te pueda cobijar, acompañar o hacer estos pasos con vos, yo supongo que tiene bastante que ver con los motivos de por qué están afuera. Claro, por eso la mayoría de las personas tienen eso que acaba de decir, tienen la contención familiar y tienen dispositivos que lo ayudan. Los que no lo tienen, que son los menos, por eso hablamos de pocas personas, Claro. piensen que el hospital se interna aproximadamente, solamente en el Borda, 1.000 personas por año, pero yo estoy diciendo que hay menos de 400, que quiere decir que la mayoría se van de alta. Eso es el primer punto que creo que es importante transmitir, porque la gente cree que si internó no sale más. Eso es falso. Entonces, eso es importante. ¿Y por qué es importante esto que digo? Y por qué es importante, Dani, que ustedes comuniquen esto y me den esta oportunidad. Porque la gente que necesita la atención no va a ir a un lugar que tiene un estigma o que se considera que es algo siniestro. Y nosotros estamos disponibles 7x24 los 365 días del año para la gente que la necesita, con buenos profesionales, excelentes profesionales. Piense que ahí está la Cátedra de Psiquiatría de la Universidad de Buenos Aires, se desarrollan todo lo que son los programas de formación, de posgrado, y los profesionales que están altamente capacitados. Así que por eso es muy importante este ejercicio que usted está haciendo, Dani, porque de esa manera está llevando un mensaje claro y contundente para aquella persona que perdió su salud mental, sepa que hay un lugar público que puede ayudar. Sí, y además creo, y ahí remarco lo que vos decías hace un rato, ¿no? Que el prejuicio obviamente se riega en la tierra de la ignorancia, pero, por ejemplo, a uno le quedó, no digo uno por mí, pero digo, hay gente que le quedó esa historia que contaban de Tanguito, internado en el Borda en el año 72, y los electroshocks, ¿no? Como algo bastante doloroso para ese tipo de personas que en teoría todos atravesaban por la misma situación, y estoy hablando de algo de hace 50 justamente años atrás, de 5 décadas atrás, que entiendo que el desarrollo es distinto y también digo, la medicina o la psiquiatría fue abriendo un montón de otras puertas a medida que el tiempo avanzó, los profesionales mejoraron, lo mismo con la tecnología. Pero te debe pasar a vos también que hablas con alguien y tienen, ¿no?, ese concepto del año 72, 73, y está buenísimo que charlemos con vos ahora para entender que es totalmente distinto. Lo que pasa es que si uno no es alguien que tenga vínculos con el Borda, por ejemplo, gente que trabaje ahí, amigos o compañeros que hayan ido. Yo he ido, en este caso, a acompañar, de hecho, a Manu Chao en algún momento, y ahí tenés una visión muy diferente. Lo que pasa es que, claro, por ahí te quedan situaciones o sensaciones de un mundo que uno es como una ventanita que abre y cierra de hace 50 años atrás, y creo que también este tipo de charlas están para eso, ¿no? Para desmitificar y contar lo que se hace en realidad. Muy bueno lo que decís, Dani, porque es tal cual. Digamos, mucha gente se queda con la imagen de Atrapado sin salida, Tal cual. de esa película. Y en realidad es lo más alejado que hay. Estos son hospitales especializados de alta complejidad, con profesionales muy capacitados, que han estudiado muchísimo tiempo, que son, digamos, número uno en lo suyo, y que realmente están dedicados, desde el punto de vista de la salud pública, a ayudar al prójimo de la mejor manera. Y cuando hablo del prójimo, no hablo solamente del individuo, sino lo que nombraste antes, a todo el grupo familiar, porque en realidad, como vos bien decís, una persona es consigo misma y con su grupo de pertenencia, familia, amigos, y la idea es que justamente las familias sufren tanto como las personas que tienen ese padecimiento. Claro. Nosotros vemos todo el tiempo mamás, o papás, o hijos, o esposos, que están preocupados por la salud de su familiar.
Y Ricardo, ¿cómo se hace también, digo, a día de hoy, o por lo menos de los últimos años, y apelo a tu experiencia, para tratar de tratar un problema que no es visible, digo, es visible en la conducta y el comportamiento? Pero no es que yo tengo una herida, mira, me corté el codo, es esto, bueno, te pongo algo encima y se mejora. Estamos hablando de algo que está pasando dentro, digo, de la mente, de la cabeza de alguien, y es mucho Bueno, más ahí está difícil ahí, justamente, ¿no? claro, bueno, ahí está justamente lo que es la carrera y la vocación de los profesionales, de los médicos que estudian. Piense, la carrera de medicina durante 6 7 años y después una especialidad que dura 5 años, estamos hablando de 12 años de facultad y sumado a eso un estudio permanente. Yo ya tengo varios años, tengo 38 años de profesión, pero el estudio uno nunca lo termina. Todos los días estudiamos y estamos intentando mejorar nuestro conocimiento a través de la investigación y el desarrollo. Eso nos permite poder, por ejemplo, frente a una situación de alguien que no se siente bien, poder distinguir si ese no sentirse bien es por una enfermedad o es simplemente por un conflicto. Porque acá hay dos cosas cuando hablamos de problemas de salud mental. Es cuando se pierde la salud mental, producto de una enfermedad o producto de un conflicto. El conflicto, como yo siempre digo, el conflicto no es medicable. No hay que medicar un conflicto, hay que tratar de resolverlo, afrontarlo, buscarle la solución. Por eso que una de las herramientas importantes de los tratamientos nuestros es la psicoterapia, es fundamental. Pero por otro lado, hay problemas, como el cerebro es un órgano más del organismo, como es el corazón o el hígado, el cerebro también se enferma. Y si se enferma el cerebro, por suerte hay un gran desarrollo en las neurociencias que nos permite nos ha permitido descubrir tratamientos muy eficaces para otras enfermedades que son más graves y que requieren un reequilibrar esa química del cerebro que decimos. Pero eso solamente para algunas personas. La mayoría de las personas se benefician con una orientación o simplemente con indicaciones de ayudarlos a que puedan vivir mejor y resolver sus conflictos. Ricardo, bueno, sé que el Borda hoy tiene un programa de adicciones que es gratuito también, lo contamos por si a alguien le puede llegar a interesar. Uno no sabe quién está viendo del otro lado, cómo es la conformación de sus seres queridos, familia, y quizás alguien esté pasando por ahí. Pero, por ejemplo, un camino elegido de adicciones sostenidas, digo, a través del tiempo, ¿corre el riesgo esa persona de estar cerca o poder ser impulsada más adelante a entrar en un conflicto o una patología de salud mental? Dani, es muy importante esto que acabas de decir, porque una de las cosas que tenemos que decir de una manera contundente es no banalizar el consumo de sustancias que pueden afectar el sistema nervioso, ya sean lícitas o ilícitas, porque el alcohol también es una adicción que produce daños a nivel cerebral. Los psicofármacos mal utilizados o usados en forma de automedicación, que lamentablemente es muy común, es algo dañino. Entonces, no es solamente las drogas ilícitas, todas las drogas, pero es importante no banalizar, sobre todo por la audiencia, siempre hablar de esto, porque hay información equívoca muchas veces y se trivializa el uso y el consumo de sustancias psicoactivas. Potencialmente, todas son de mucho riesgo. El alcohol genera muchos problemas de pérdida de salud mental, hasta la demencia, es decir, cosas graves, y así pasa con todas las sustancias, con los psicofármacos mal usados y, por ejemplo, con el tema del cannabis, que si bien se ha popularizado mucho por el tema del uso medicinal, la realidad es que se ha banalizado un poco el consumo y la comunidad está bastante confundida con eso. Por eso hay que ser muy preciso con la información. Nosotros tenemos que desaconsejar de manera tajante el consumo de cualquier sustancia que pueda alterar el psiquismo. Y Ricardo, por tu experiencia, digo, tan vasta, digo, en esta trayectoria tan larga que tenés sobre estos temas, ¿hay algunos cambios o conductas distintas o algunos motivos distintos a través de los años que tengan que ver con el tiempo que uno vive? Es decir, que se acerquen pacientes o gente con este tipo de patologías y que sean quizás problemas de un momento de la vida, ¿viste? Decís, por ahí cambió el consumo de la sociedad, cambió la conformación de la sociedad, cambió la forma de vincularse en la sociedad. Yo creo que también estamos viviendo esos tiempos donde me parece uno tiene mucho más espejos y antes no los tenía, entonces nosotros a veces tratamos de ser el reflejo de otra persona, incluso hasta de una publicidad, de una carrera, de algo que no llegó a fin, porque uno siempre piensa, bueno, ¿cómo esa persona pudo llegar hasta ahí? Y yo creo que hay cambios también que se dan con las sociedades
que, no te digo en un porcentaje muy alto, pero deben incidir en las conductas. ¿Esto se da así a través de los años, de forma a través de la cual te podés sentir más alienado por una forma particular de vivir o no? ¿Eso es indistinto, sea en el 70, sea en el 90 o sea hoy? Bueno, es una muy buena apreciación que has hecho, Dani, porque hay circunstancias sociales que influyen negativamente sobre el desarrollo de las personas y afectan justamente a las personas, como son los estresores sociales, como pasó ahora con la pandemia y la cuarentena. Claro. Son situaciones sociales que generan malestares, como un cataclismo, un terremoto o una guerra. Así que eso claramente. Además, tengamos en cuenta que, por otro lado, hay una situación que se da con esto de las redes y del Internet y todas estas cosas, que son una gran herramienta para ayudarnos a vivir mejor, pero también son un riesgo para complicarnos aún más. De hecho, ustedes saben que hay toda una situación hasta de adicción a las redes y también el tema que vos señalaste muy bien, el tema de la imagen de la persona. Es decir, que tiene un lado bueno y un lado malo, y estos son los cambios también de la tecnología y de la evolución que tiene nuestra sociedad, que tiene cosas buenas y cosas malas, y que si uno no lo logra canalizar adecuadamente, puede ser muy perturbador. Me parece que una de las cosas también importantes de tenerte acá y hablar estos minutos y agradecerte, yo siempre pienso en el otro, en la gente que nos está viendo y nos está escuchando, porque la verdad que la conformación de la platea, por utilizar una palabra, de un programa es muy diversa. Digo, puede ser alguien de mucha plata, menos plata, que tiene una familia numerosa, que vive solo, que tiene la autoestima más arriba, más abajo, y puede que alguien tenga en la familia, digo, un miembro que uno comienza a notar, ¿no?, que hay una conducta distinta, que está cambiando. El Borda puede atender, digo, estos casos a día de hoy, más que nada para trazar este puente de alguien que nos ve y que por ahí, viste, no se anima a aceptar, porque después, digo, hay que aceptarlo, y entiendo que para una familia es un movimiento, digo, acompañar a alguien que no tiene fecha de vencimiento. No es que decís en 5 meses terminó. Es difícil, claro. No sabés cuándo No, termina. además es difícil aceptar que uno tiene un problema de salud, cualquiera sea. De hecho, uno trata de pasar para el día siguiente si tiene un problema de que le duele la cabeza o tiene presión o le duele algo, no va al médico. Eso pasa siempre, muy, muy a menudo. Y con el tema de cuando hay una pérdida de salud mental, más aún, porque uno cree que es una cuestión de voluntad, cuando en realidad hay una perturbación. Por eso que en realidad el mensaje que hay que darle a la comunidad es que no haya prejuicio, que consulten a un buen profesional, que sea público, privado, o en su obra social, o si no, para eso están los hospitales públicos donde yo trabajo, porque no necesariamente ir a la consulta implica un tratamiento. Muchas veces una consulta es para ayudar a hacer una orientación. Si hay un diagnóstico, bueno, cuanto antes mejor, porque un diagnóstico precoz ayuda a que haya un tratamiento lo antes posible, y cuanto más rápido se hace un diagnóstico y se inicia un tratamiento, el pronóstico, es decir, lo que va a venir, siempre es mejor. Entonces, cuando hay un sufrimiento, hay que buscar una orientación, no por un conflicto, obviamente, pero sí cuando las cosas empiezan a perturbar la vida cotidiana, lo que llamamos la funcionalidad. Si una persona está un poco triste o tiene un poco de ansiedad, a todos nos puede pasar eso. Ahora, si esto persiste en el tiempo y nos trae problemas en el trabajo, nos trae problemas en el estudio, o tenemos problemas en nuestra relación con los vínculos cercanos, bueno, ahí hay que decir, bueno, a ver qué pasa acá. Tengo que consultar. ¿Y a quién consulto? Bueno, hay que consultar con los especialistas que van a orientar adecuadamente qué es lo que hay que hacer. Bueno, justamente te iba a hacer la última pregunta y te iba a aclarar que quizás era media tonta, ¿no? Pero cómo uno también puede ir dándose cuenta de este tipo de síntomas, y también, digo, es muy acertado lo que decías. No necesariamente alguien que viene con una conducta extraña en uno puede terminar, digo, con un problema grave de salud mental. Quizás es un momento, es una etapa, son 5 meses, pero también es bueno evitar que lo preocupante se transforme en algo grave. Y uno, digo, tiene la chance quizás de evitarlo haciendo una consulta, pero uno puede ir viendo, digo, algún tipo de síntoma por ahí. Es demasiado ramplona la pregunta, pero siempre pienso que le sigo a alguien que nos está viendo. Digo, el cambio de conducta por ahí tiene que ver, ¿no? O ciertas formas, Sí, o la actitud. la ansiedad persistente que dura mucho tiempo, las preocupaciones que duran mucho tiempo, que no nos dejan dormir, el estado de ánimo triste o la falta de energía que uno puede sentir para desarrollar las actividades cotidianas, ese tipo de cosas, o obviamente conducta más distorsiva que se evidencia más fácilmente. Todas esas cosas
Uno lo que tiene que hacer es una consulta porque además la ventaja que tenemos, y esa es la buena noticia, es que la ciencia ha evolucionado tanto, la medicina ha evolucionado tanto, que tenemos respuesta prácticamente para casi todo. Entonces, la persona puede vivir mucho mejor y su familia puede vivir mucho mejor haciendo simplemente alguna consulta de orientación. Y si es necesario, un tratamiento que realmente son muy efectivos. Ricardo, ¿te diste cuenta desde el comienzo que esta era tu vocación, no tu profesión? Que son cosas distintas. Tu vocación fue a mitad de carrera, a veces, no sé, qué sé yo, te pasa los últimos 10 años de tu vida, no sé, a todos nos toca quizás de forma diversa, hay gente que a los 10 años sabe que su vocación va a ser esa, porque es un trabajo al cual uno le pone el cuerpo y supongo cuando llegás a la noche a tu casa, si bien estás acostumbrado, pero es un gasto de energía, digo, tremendo, ¿no? Lo que uno pone en riesgo también haciendo lo que le gusta hacer. ¿Te diste cuenta rápidamente que era tu vocación? Bueno, te cuento que a mí siempre me gustó la ciencia desde muy pequeño y me apasionaba el tema de la mente. Yo ya cuando estaba en el colegio secundario sabía que quería hacer algo relacionado con el tema de la psiquiatría y la psicología. Y particularmente te digo que si bien es muy áspero, como uno dice, para la gente que no está en el tema, yo lo vivo con tanta intensidad y tanto placer que siento incluso como que, bueno, no es un esfuerzo, como que lo hago porque realmente me interesa. Porque piense que nosotros utilizamos mucho de nuestro tiempo también en leer, en estudiar, en investigar. Es decir, que nuestro día no es solamente lo que serían las 8 horas de trabajo, sino que es prácticamente todo el tiempo porque tenemos también una inquietud intelectual frente a eso, ¿no? Que es algo bastante común en lo que es ciencia, ¿no? Así que esto es un poco mi historia, que me preguntabas, Dani. Realmente es algo que no lo tomo tanto como una profesión, sino como una vocación. Ricardo, te agradezco muchísimo estos minutos, creo que ha sido muy pero muy claro y ojalá le pueda servir, ¿no? A alguien que está del otro lado, que a veces por vergüenza, por no exteriorizar que dentro de la familia o en casa hay un problema, viste que siempre, hasta en las fotos de redes sociales decimos, no, que no se vea la manguera en el jardín, que no se vea la mancha de humedad. Imagínate cuando uno, siempre comparándonos con los demás y lo que le pasa al otro, trata de guardar estas cosas y a veces, digo, no se anima o es por miedo o por, no sé, no aceptarlo, que debe ser también una parte muy dura para las familias, digo, el aceptar y después acompañar. Creo que a alguien quizás le puede haber servido toda esta data y te agradecemos mucho. No, muchas gracias a usted por poner este tema en la audiencia, que es tan importante llegar a la sociedad. Y esta manera, gracias a vos, Dani, y como comunicadores, de llegar con un mensaje muy claro y preciso. Así que muchas gracias por la invitación y a disposición para lo que necesiten. Gracias, Ricardo. Te mandamos un abrazo grande. Chao, gracias. Ahí pasaba el doctor Ricardo Corral, ahí lo pueden seguir, @dr.ricardocorral en su cuenta de Instagram. Son temas que yo creo que hay que tratar, me parece que hay que tratarlos, hay que tocarlos, sin meternos, digo, en una charla de 1 hora y muy compleja, porque son temas que, lo decía el doctor recién, tiene que ver con la mente. Y hay que meterse adentro de la mente de otra persona, y para ellos es meterse adentro de la mente de alguien que no conocen, que no vieron nunca en su vida. Así es difícil para nosotros saber a veces qué piensa nuestra pareja, qué piensan nuestros hijos, nuestras hijas, qué piensan de nosotros nuestros amigos, cómo están, si tienen problemas, si están tristes, si están nostálgicos, si están deprimidos. Nos cuesta eso, meternos en la mente, nos cuesta con nosotros mismos. Decir, che, ¿qué nos pasa? Digo, esto que hago es normal y a veces tenemos conductas que por ahí no van dentro del carril de lo esperado porque nos conocemos un poco. Imagínense para un profesional hacerlo con otra persona que no conoce y que es la primera vez que vio en su vida. Bueno, si alguien también está atravesando un problema de adicciones severo, sepa que el Hospital Borda tiene hoy un servicio de adicciones que es gratuito y lo que decía Ricardo recién, consulten. ¿Sí? Porque quizás vos estás atravesando un momento de depresión, ¿sí? Excede un poco la psicología, cuando ya tiene que ver con conductas físicas y quizás ya se mete en el terreno de la psiquiatría. Pero quizás no es que estés loco, loca, ¿se entiende? Quizás estés atravesando un mal momento y te pueden orientar y te pueden decir, mirá, vamos a comenzar este tratamiento y en 1 año volvés a estar como antes. Uno no sabe, digo, cuál es el nivel también del problema o la patología, si querés, que estás atravesando. Así que me parece, si están en alguna provincia, obviamente acá en Ciudad de Buenos Aires, se puede consultar siempre en el Hospital Borda y si no, bueno, seguirlo el doctor. No lo voy a poner en la responsabilidad de responder mensaje porque la verdad no quiero hacerlo y no me compete, pero por lo menos creo que es alguien que puede hablar de esta manera y ser alguien cercano. Así que si están atravesando tal vez familiarmente una situación parecida, sepan que por lo menos hay un lugar donde ir a preguntar
contar y que alguien te pueda orientar. Y para eso hacemos este tipo de notas acá en Charlatán.